Hola a todos, bienvenidos a esta ponencia titulada Prevalencia de diabetes gestacional en pacientes mayores de 20 años del Hospital Gineco Obstetra Ángela Loaiza de Ollague en el año 2022. Los autores de esta ponencia son los siguientes: Dayana del Carmen Núñez Quesada, Yesenia Alexandra Bravo Correa, Javier Alexander Márquez Aguirre y mi persona, Luigi Oscar Solano Maza, quien les habla. Un gusto. Soy docente universitario de la Universidad Técnica de Machala en Ecuador. El día de hoy vamos a ver un tema de relevancia mundial como es la diabetes gestacional. Eh, ¿Cuál es el motivo por qué se realizó esta investigación? Primero, conocer cuál es la prevalencia de diabetes gestacional que contienen en la maternidad Ángela Loaiza de Ollague, una prevalencia que es de carácter informativo y también para tomar en cuenta cuáles son los principales factores de riesgo que se están asociando a esta patología. Para ello, vamos a dar comienzo con la exposición. De acuerdo a la OMS, se dispone a la diabetes gestacional como un desorden metabólico que surge por una incapacidad que es del organismo capaz de tolerar lo que son los carbohidratos durante la gestación. Eso de aquí puede causar algunos tipos eh, de enfermedades, como puede ser la influencia del lactógeno, de la placenta humana, que también incrementa lo que es la resistencia a la insulina, otra importancia de relevancia mundial. Además de peligros para la madre y el feto, si es que eso no se detecta a tiempo y también se trata con tiempo. Hay que tener en cuenta que la prevalencia a nivel mundial, según la OMS, equivale del 1 al 14%, ¿sí? En algunos países esta prevalencia aumenta hasta el 30%. En Ecuador, según la actual MACINE, también se detecta que la prevalencia de diabetes gestacional a nivel de la población ecuatoriana corresponde entre un 15 a un 30%. Por tal motivo, nuestra investigación se basó en contrastar cuál es la prevalencia de diabetes gestacional justamente en la población de la maternidad Ángela Loaiza de Ollague, que se encuentra ubicada en Santa Rosa, provincia del Oro, en Ecuador. ¿Cómo se realizó esta investigación? Siguiendo una metodología en el cual hablamos de un estudio retrospectivo de corte transversal, en la cual se analizó el historial clínico de 2.911 mujeres gestantes mayores de 20 años en el año 2022, de las cuales se pudo evidenciar, de acuerdo a criterios de inclusión y exclusión, que solamente 51 pacientes diagnosticadas con diabetes gestacional se encontraban en ese dicho año. Para ello, se hizo una recolección de datos, ¿sí? Previamente se realizó un consentimiento informado a la maternidad para poder acudir a lo que serían los datos. También se hizo una base de datos justamente del hospital que contrarrestó las variables que se pueden tener en cuenta, como es el número de historial clínico, el año de consulta, la edad materna, el diagnóstico de diabetes gestacional, la edad fetal, obesidad, antecedentes familiares de diabetes, abortos previos, patologías adicionales y multiparidad. Esos de aquí fueron contrastados, perdón, justamente para poder sacar una estadística en la cual se realizó un análisis de datos, justamente utilizando el programa estadístico Jamovi en su versión 2.3.26, además de datos tabulados en Microsoft Excel. Y por último, se hizo una prueba de frecuencias para evaluar la relación entre esas variables. Como principal resultado tenemos factores de riesgo asociados a padecer diabetes gestacional. De acuerdo a esta gráfica, como ustedes ven aquí, se tuvo en cuenta algunos factores de riesgo que también vamos a hablar a continuación, que dieron relevancia a esta investigación, como son los siguientes. Primero, observamos que mayor prevalencia tuvo lo que es la multiparidad, con un 69.44%, seguido de la edad de la persona, las cuales fueron mayor a 30 años,
Seguido de eso tenemos la obesidad como otro factor de riesgo importante con un 21,83%. Y por último, los antecedentes familiares, que también contrarrestó un 12,78%. Bueno, estos de aquí son resultados de nuestra investigación, pero también se evaluó con otros artículos o otros autores en los cuales Areneta y también Barrett Connor en el año 2010 confirman acerca de esta prevalencia de factores de riesgo, las cuales son de suma importancia y que también se debería seguir una revisión exhaustiva a todas las mujeres embarazadas que acuden a dicho centro. De ahí, Bausa en el año 2022 también contrarrestó lo mismo, factores de riesgo asociados a diabetes gestacional, en las cuales encontró que la multiparidad es la principal, una de ellas, en las cuales también coincide con nuestra investigación acerca de su mayor prevalencia. Seguido a esto, también tenemos la distribución de pacientes con diabetes gestacional por cantidad de factores de riesgo. Aquí primero vamos a ver un porcentaje de 21,57%, si ustedes ven aquí de color verde, que es solamente un factor de riesgo asociado. Y en cambio, de manera o de color amarillo, tenemos el 78,43% de color, perdón, amarillo. Tenemos que una distribución de esos factores de riesgo tienen mayor relevancia o mayor prevalencia de esto a las personas que tienen dos o más factores asociados. Esto de aquí es sumamente importante, ya que puede permitirnos una predicción temprana justamente de esta patología, y también se puede intervenir a tiempo. Esto lo vimos asociado justamente al artículo publicado por Cruz en el año 2020, en el cual también estableció un análisis entre variables, entre factores de riesgos, los cuales también determinaron que tener dos o más mayores o dos o más factores de riesgo asociados a diabetes gestacional puede prevalecer a esta enfermedad, ¿sí? De lo cual es una investigación justamente corroborada con otros autores. De ahí tenemos lo que es la relación de la glucosa sérica y la multiparidad como factor de riesgo asociado a la diabetes gestacional. Como vimos, la diabetes gestacional es una enfermedad justamente por una mala absorción de la glucosa, en los cuales ustedes aquí observan que los que tuvieron, perdón, multiparidad y además un rango, ya sea fuera o dentro de este mismo rango, hubo una tasa o una frecuencia mayor. Vamos a ver de qué manera. Los que presentaron multiparidad y los que estuvieron fuera del rango, aquí lo tenemos aquí, entre 70 y 100 miligramos sobre decilitros, fueron 21 personas, lo cual corresponde el 41,2% de estas mismas personas. Como teniendo en cuenta que pues hay mayor relevancia. Sin embargo, dentro del rango, que es de 70 a 100 miligramos sobre decilitros, los cuales también fueron diagnosticados con diabetes gestacional, solamente el 33,3% pues se mantuvo dentro de ese rango. Ahora, los que no presentaron multiparidad, tenemos una tasa, una frecuencia sumamente baja, que es 9 personas fuera del rango y 4 personas dentro de ellas, que corresponde a un 17,6 y 7,8%. Bueno, aquí tenemos ciertas, se podría decir, variables que se tomarán en cuenta, como es la multiparidad, ¿sí? Y también lo que sería el resultado de la glucosa sérica justamente en estas mujeres, en los cuales podemos evidenciar que el 41,2% tuvo multiparidad y también rangos superiores a 100 miligramos sobre decilitros de glucosa. Esto de aquí lo podemos contrastar en esta investigación que determinó Espinosa y Fernández en el año 2019. ¿Sí? Y bueno, como conclusión podemos tener principales hallazgos como es la prevalencia de diabetes gestacional en el hospital, que es sumamente baja, que es del 1,75%, lo cual nos lleva justamente a predecir
que el hospital está cumpliendo justamente con la prevalencia de esta diabetes, también ayudando con campañas, ayudando con charlas médicas a todas las mujeres embarazadas sobre esta enfermedad, ¿sí? También se pudo contrastar que un factor de riesgo prevalente entre todas las mujeres embarazadas fue la multiparidad, también la edad avanzada de 30 años y la obesidad, y también que existe una relación estrecha, se puede decir, entre la multiparidad y los valores elevados de glucosa en pacientes gestantes. Esto de aquí es sumamente importante, ya que nos permite justamente predecir esta enfermedad antes de que se desarrolle en la mujer embarazada. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Tenemos aquí mis datos de contacto si tal vez surge alguna pregunta y con esto me despido. Muchas gracias.